y en qué condiciones de trabajo y cuáles son los retos que están viviendo los guardaparques en Latinoamérica. Entonces, quisiera pedirle a Fernando Camacho, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, como Director General de Desarrollo Institucional y Promoción, si, Fernando, nos podrías compartir un poquito, dando la bienvenida y abrir el evento, por favor. Claro, Mauricio, no sé si tenga que prender mi cámara o así, Por favor, si puedes prender tu cámara. Dice que el hospedador no me ha permitido prenderla. A lo mejor hay un tema de permisos, no sé. Si gustas. Bueno, en lo que... Sí, eso. Podemos me dan el acceso. Buenas tardes a todas y todos, compañeros guardaparques, como el comisionado nacional, el biólogo Roberto Aviña los llama guardavidas. Creo que en algunos países de Latinoamérica también reciben ese nombre. Nosotros estamos muy contentos de poder estar el día de hoy platicando sobre esta publicación, La vida en la primera línea, que es un resumen, una síntesis de encuestas globales, cómo están viviendo las y los guardaparques del mundo. Yo trabajo en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Hablo en nombre de mi jefe, el comisionado nacional, el biólogo Roberto Aviña. Queremos darle las gracias por estar aquí reunidos para contarles un poco sobre esta publicación. Hace un año estábamos reunidos algunos de nosotros en Lima, Perú, platicando sobre cómo se desarrollaba el manejo de las áreas naturales protegidas de nuestro continente. Bueno, pues justamente en el marco de eso, el día de hoy y durante toda esta semana estaremos teniendo eventos para remembrar esa semana, que espero que nos dé mucho aliento para seguir trabajando en la conservación de la biodiversidad, ¿no? El día de hoy, aparte de compartir los hallazgos, queremos celebrar, valorar y reconocer su trabajo, el trabajo de las y los guardaparques que trabajan en los sistemas de áreas naturales protegidas. Sin ustedes, esa labor de la conservación sería imposible, ¿no? La región de la red parques abarca casi 8 millones de kilómetros cuadrados en áreas protegidas de Colombia, Perú, Chile, Argentina, juntos, ¿no? Ahí por ahí algo estoy haciendo, no, ya. Pues bueno, es un área muy grande. Afortunadamente tenemos el apoyo y el acompañamiento de muchos colegas de asociaciones de la sociedad civil, la WWF, en el caso de México, nuestros compañeros de la Mano del Mono, a agencias de cooperación internacional, el GEF, la FAO, que es la Secretaría Técnica de la Red Parques, a la cooperación alemana, en fin, a la Unión Europea, que nos ayuda y nos acompaña en muchas de estas iniciativas. En nombre del comisionado nacional, quien es el coordinador regional de la Red Parques, el biólogo Roberto Aviña, pues agradecemos mucho el que nos den el privilegio de abrir este espacio. Ya no quiero quitarles más el tiempo, le damos una cordial bienvenida y por favor, pues estamos atentos de que nos cuenten de qué va esta publicación. Muchas gracias, Mauricio. Fernando, te agradezco muchísimo las palabras de apertura y como bien dices, ¿no? O sea, estamos celebrando y reconociendo el trabajo y los desafíos que se viven todos las y los guardaparques de Latinoamérica. Y me gustaría pues presentar un poquito compartir cómo va a ser la dinámica y presentar quiénes vamos a estar en esta hora y media de conversación. Entonces, quisiera empezar con Lina Valencia. Lina Valencia, ella es oficial de conservación de los Andes tropicales de Global Wildlife Conservation. Y también nos acompaña por aquí Laura Pastorino, como representante de la Asociación Uruguaya de Guardaparques e integrante de su comisión directiva. Y también tenemos el gusto de estar conversando con Augusto Granada,
de la Asociación de Guardaparques de Ecuador y Guardaparque de la Reserva Ecológica Antisana. Y también tenemos a Alan Verde de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Entonces, un poquito para platicar cómo vamos a estar interactuando. Tenemos ahí arriba de la pantalla, están viendo una página web que se llama menti.com. Entonces, todos en sus computadoras pueden abrir una página web o en sus teléfonos y irnos a este link de menti.com y utilizar, les va a aparecer ahí una solicitud de código. Entonces, anexamos este código de 9534 724. Entonces, a través de este canal vamos a estar abriendo preguntas que tienen que ver con los resultados del informe global de guardaparques. Así es que les pedimos a todos que por favor nos vayamos ahorita a conectarnos a menti.com y estemos ingresando este código 9534724. Y bueno, pues Lina, Laura, Augusto, ahora sí, valga la redundancia, mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Un placer acá poder compartir este espacio con todos los guardaparques que están en Latinoamérica, que hacen que podamos disfrutar de estas áreas protegidas y que hacen ese gran trabajo de primera línea de defenderlas. Hola, buenas tardes para todos. También es un gusto compartir este espacio. Así que desde Uruguay hago llegar un afectuoso abrazo para todos los que estén presentes. Oh, qué gusto poderme sumar al conversatorio, compartir un poco lo que pasa en la primera línea de defensa de los recursos naturales. A las órdenes de Augusto Granda, desde Ecuador. Un abrazo a todos los participantes. Perfecto, pues qué gusto. Pues nada más para compartir un poquito cómo va a funcionar la dinámica, vamos a estar en esta siguiente más o menos 50 minutos ahora. Vamos a estar compartiendo resultados. Por favor, todos vámonos a menti.com con este código que aparece aquí en pantalla. Y ya veo que por ahí hay algunos corazoncitos. Eso, si le dan ahí clic al corazón, nos van ayudando a saber que por aquí están. Ya llevamos muchos. Bien, muy bien. Perfecto. Ya nos van ayudando a saber que por aquí estamos. Y muy bien. Muchos. Perfecto. Entonces, Lina, ¿te parece si nos compartes un poquito de qué se trata? ¿De qué se trata este informe global de las condiciones laborales de guardaparques? ¿Nos puedes compartir un poquito de qué va? Claro, y en las próximas, creo que son 60 minutos, vamos a estar ahondando muchísimo más en lo que son estos resultados de este reporte de la vida en la primera línea, pero básicamente este reporte nace del entendimiento y el reconocimiento que los guardaparques son esa primera línea de defensa y juegan un papel crítico en la conservación de las áreas protegidas de nuestra región y en la conservación y protección de los recursos naturales que estas áreas contienen, pero asimismo reconocen los desafíos tan grandes que los guardaparques, los y las guardaparques de la región de América Latina y el Caribe sufren. Y un poco entonces lo que buscaba este reporte era entender un poco cuáles son esos desafíos, cuáles son esas condiciones laborales que los guardaparques tienen y cómo podemos esa información ayudarnos a visibilizar más su trabajo y darle las condiciones laborales dignas que requieren estos servidores civiles de nuestros países. Entonces la idea era entender un poco cuáles son las condiciones de estos guardaparques y cuáles son sus inquietudes más apremiantes y cuáles son esas acciones urgentes que necesitamos hacer para visibilizarlos y darle las condiciones dignas que se merecen las y los guardaparques de América Latina y en el Caribe. Entonces, si quieres pasa la diapositiva. Entonces esto, como decía Mauricio y Rodolfo, fue un reporte que se hizo a nivel global en donde se
Se visitaron 465 áreas protegidas de 28 países a lo largo de todo el mundo, y durante 38 meses de trabajo se hicieron encuestas a más de 7.110 guardaparques, tanto hombres y mujeres, para tratar de entender este panorama global de las condiciones laborales de los guardaparques. Si quieres, pasa la diapositiva. Y acá vemos en este mapa, estos fueron los 28 países que se encuestaron. Fue un esfuerzo global de muchas organizaciones que nos permitió ver un poco cuál es la situación a nivel global, pero también a nivel regional de los y las guardaparques. Entonces se trabajaron en 28 países en América Latina, África, Sureste Asiático y el sur de Asia. Y específicamente para la región de Latinoamérica y el Caribe, que es donde estamos todos nosotros, yo desde Colombia. Si quieres pasar la siguiente diapositiva. Se hicieron entrevistas en áreas protegidas de 6 países: Paraguay, Guyana, México, Colombia, Perú y Brasil. Y se entrevistaron guardaparques que pertenecían a áreas protegidas públicas, o sea, funcionarios del sector público, y guardaparques que estaban en la primera línea de defensa, es decir, que estaban patrullando en campo y no necesariamente que estaban dentro de sus oficinas, y se trató de tener un objetivo de encuestar el 70% de las áreas del país. Y en total, 301 guardaparques respondieron a este llamado. Y en la próxima diapositiva van a ver un poco en general cuál es esa demografía de los y las guardaparques que se entrevistaron. Entonces, en promedio, el guardaparque, los funcionarios que se entrevistaron tuvieron una de 39.2 años, que llevaban más o menos entre 8 y 9 años trabajando como guardaparques. Y en el área de conservación donde se encontraban actualmente y en la cual se visitó para hacer la entrevista, llevan más o menos trabajando 7 años. Creo que no es de mucha sorpresa para muchos, no hubo una representación equitativa de tanto hombres como mujeres. Hay mayoritariamente presencia de hombres en las áreas protegidas con un 73% versus un 26% de mujeres. Y como les decía, se entrevistaron un total de 301 miembros de los parques de áreas protegidas en Latinoamérica. Y entonces ahora lo que vamos a mirar a fondo es cuáles fueron esos resultados de las encuestas y cómo estos resultados nos pueden ayudar a dar esas condiciones dignas de trabajo y ese reconocimiento que estos defensores de primera línea necesitan y se merecen. Muchas gracias, Lina. Y bueno, para confirmar que estamos por ahí conectados, y los que nos acaban de conectar y nos están escuchando, volvemos a pedirles que el canal que vamos a estar teniendo para interactuar es menti.com y el código es 9534724. Por favor, para que nos vayamos ahí con el teléfono o con una página web. Y entonces tenemos una primera pregunta que para guardaparques, después de un largo día de trabajo, ¿qué se les antoja? A todas y a todos los que nos están escuchando, ¿qué se les antoja después de un largo día de trabajo? Tomar agüita, café, un ron, un tequila. Yo estoy en Colombia, un cafecito caliente. Perfecto. Y en Montevideo un rico mate. Vamos a ver. Un mate, no está el mate, caray, qué mala onda. Se nota que no fue un argentino el que hizo esta presentación. Un aguardientico por acá. Más unjo. Lo que sean lo más sincero posible, es que nos están siguiendo la presentación. Sí, muy bien. Entonces, para los que nos estamos conectando de nuevo, arriba de la pantalla se ve menti.com. Vámonos ahí con nuestros teléfonos, con una pestaña nueva en la computadora y ponemos el código de 9534724. Mira, muy bien. Estamos bastante entre cerveza y agua. Perfecto. Vamos a ver.
vamos a ver si hay algo así que nos ha pasado. De nuevo, todos los que estamos ahí conectados, ¿les ha pasado esto? Dormir mojado, perderse en el camino en la noche, en el campo, perdón, eh, ser acechados por un animal, naufragar en alta mar para los guardas marinos, las guardas marinas, falta de papel de baño en el refugio. Augusto capaz que nos No puede sé, contar Augusto, ¿qué te ha pasado alguna de esto? de sus experiencias. El dormir mojado es como que habitual para nosotros. A veces no en el páramo, porque mi área es andina. Entonces el dormir mojado es muy recurrente por la gran lluvias que tenemos en la reserva antisana. Que nos toque de ahí acomodarnos bien, tratar de cómo pasar la noche, que a veces no se alcanza ni a aprender algo para estar abrigado. Pero el cuerpo está ahí, moviéndose, caminando, te solventas, te ayudas ahí a salir la noche, que es lo que más se puede. Mira, pues parece que en alta mar por ahí alguna vez les ha pasado dormir mojado de lo más común. A ti, Laura. Sí, acá estaba leyendo algunos de los chats y recomiendan secar la ropa en fogata, pero a veces también sucede que los días de lluvia o con mucha niebla, rocío y humedad, ni para una fogata nos ha dado también, ¿no? Entonces, bueno, hay que acostumbrarse de a poco. Okay. Buenísimo. Vamos a ver la siguiente para que respondamos. Ahora sí, queremos saber de dónde estamos, dónde están conectados, en qué país están trabajando como guardaparques. A ver de dónde nos están escuchando más. Ecuador, México. Brasil, Bolivia, Honduras, Costa Rica. Faltan más del sur, a ver, que se expresen los del sur del cono sur. Chilenos, argentinos, los ecuatorianos, están muy bien. De Colombia también, por ahí está Uruguay. Honduras, muy bien. Lina, ¿tú dónde vives? Yo ahorita estoy en Estados Unidos, pero soy colombiana y rola porque soy de Bogotá. Buenísimo. Ahí veo que hay unos Buenísimo. colombianos también y tenemos unas áreas protegidas espectaculares. Es lo que habían hecho tener este trabajo que tengo. Genial. Pues mira, Ecuador, México, Guatemala, Colombia, Argentina, Costa Rica, Bolivia, Brasil, Panamá, Honduras, Uruguay y Culiacán, Sinaloa. Muy bien. A ver, entonces vamos ahora sí, ya vamos a comenzar a compartir los resultados. Esta nada más es para ir practicando cómo se utiliza esta herramienta de Menti. Y ya finalmente, antes de arrancar con resultados, es si describieran guardaparques en una palabra, ¿con qué palabra describirían el trabajo de guardaparques? Sin lugar a dudas, qué pasión, ¿no? Pasión, mira, justo la Ah, primera, convicción, sí, pasión. esperanza. Futuro. Convicción, Compromiso. Superman, Superwoman, orgullo, Superwoman. héroe, futuro, dedicación, dedicación. Qué increíble trabajo, la verdad. Y amor, ahí está amor, sí, sin lugar a dudas. Pasión y amor es lo que más mueve. Convicción, disciplina, Muy bien. perseverancia. Sí. Entrega, altruismo, amor, perseverancia. Perfecto.
Pues qué interesante cómo esta descripción de guardaparques y este motor que mueve a los guardaparques, creo que es una de las grandes pues, preguntas que lanza el reporte global. O sea, ¿cómo habemos, ya vemos, porque yo me pongo en la camiseta de estar ahí en campo, aunque no sé, no trabajo como guardaparque, pero todas y todos los guardaparques están cuidando y protegiendo la biodiversidad que va a ser, que es la base y seguirá siendo la base del bienestar humano. Y entonces ahorita los resultados son sobre cómo están viviendo, cuáles son las condiciones y cuáles son los retos que están viviendo laboralmente los guardaparques, que están representados por pasión, por altruismo, por entrega, por compromiso, por corazón, por servicio, por disciplina. Vamos a ver cómo estamos viviendo. Entonces vamos a pasarnos a la siguiente. Ahora sí, quisiéramos preguntarles, guardaparques, ¿qué tan satisfechos están con su esquema de contrato laboral hoy en día? ¿Están nada satisfechos? ¿Están muy satisfechos? ¿Qué tan satisfechos están con la puntualidad con la que reciben sus salarios? ¿Y qué tan satisfechos están con la representatividad de guardaparques en sindicatos y o consejos laborales que existen en sus países? Agus, Laura, ¿cómo sienten Bueno, este tema? creo que acá hay un tema crucial que es la parte de los contratos laborales, ¿no? La inestabilidad y la fragilidad debe ser la mayoría en toda la región, que padecen el no tener un contrato, que los contratos son a términos, ¿no? Por periodos cortos, que muchas veces no se renuevan, la incertidumbre de si se va a renovar o no, que quedamos muchas veces a la espera por tiempo indefinido a que se renueve y mientras tanto no se percibe el salario. Pienso que es uno de los problemas, uno de los tantos, pero uno de los más graves que hay en toda la región. Sumado a eso, Veremos ¿no? qué dice el tiempo. Con los despidos por el tema de la pandemia, reducción de la masa salarial, la dicen acá, pero es despedir guardaparques, es algo que se viene como que la mayoría de guardaparques, o algunos por lo menos, pertenecemos al Estado, y el Estado por la falta de recursos con esto de la pandemia del COVID, empezó a despedir guardaparques y también a reducir presupuestos para otras cosas. Igual ha habido retrasos en el pago de los salarios, se han atrasado hasta 2 meses durante estos meses que vamos de pandemia. Y aunque acá no tenemos un sindicato de guardaparques o de la institución que nos contrata, pero poco a poco creo que se va ganando espacio con las asociaciones de guardaparques también. Vamos mostrando el rol que ejercemos los guardaparques y cómo ejecutamos nuestras actividades, pero también cómo los representamos. Y a pesar de no ser un sindicato acá en Ecuador, la Asociación de Guardaparques, la que presido por ahora, ha mostrado y ha denunciado, o sea, ha alzado la voz para mostrar estas diferentes falencias que se está dando acá en Ecuador. Y poco a poco creo que no solo es como quejarse, sino también dar soluciones y de ahí sacar adelante a lo que nos mueve a nosotros, ¿no? La protección de los recursos naturales. Buenísimo. Ay. Ah, sí, perdón. Y Lina, si quieres compartirnos, ve qué interesante, o sea, cómo está la satisfacción en contratos, en puntualidad de pagos y representatividad de sindicatos. ¿Nos puedes compartir cuál fue los resultados de la encuesta? Aquí te los pongo. Gracias. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, y son varios niveles de información, pero estábamos mirando básicamente si se decía que los guardaparques habían recibido beneficios del trabajo que hacían, y como pueden ver en estos diagramas de torta, el sí estaba en negro y en gris y el no en naranja. Y la primera pregunta era compensación por tiempo extra. Vemos que la mayoría no recibe compensación por tiempo extra,
La mayoría tampoco recibe pago extra por malas o peligrosas condiciones de trabajo y un poquito menos de la mitad, un poquito más de la mitad no recibe permiso por enfermedad pagada y casi 3/4 no reciben vacaciones anuales pagadas. De igual forma, vemos que más de la mitad están en desacuerdo y muy en desacuerdo de que reciben un sueldo justo para el trabajo tan importante que hacen y en las condiciones tan complicadas que lo hacen. Y finalmente vemos que un poquito más de la mitad de los guardaparques en Latinoamérica y el Caribe tienen contratos de duración limitada, y un poquito menos de la mitad de permanente, pero siempre hay un pequeño porcentaje que no tiene contrato. Entonces vemos que que sus beneficios y el empleo de los guardaparques no siempre está reflejando ese trabajo, ese rol tan crítico que tienen como línea de defensa y ese labor tan importante que tienen para el cuidado de nuestros recursos naturales. Así es, y los invitamos y las invitamos que si tienen algún tema, pregunta que quisieran que profundicemos de lo que se va conversando, por favor escríbanla tanto aquí en Zoom como en los canales de redes sociales para que al ratito conversemos sobre estas dudas y preguntas. Entonces, vamos a ver cómo está el tema de equipo. De nuevo, a través de Menti, ¿les ha tocado tener que pagar por algo de esto? ¿De su propio dinero, así de su propia bolsa? ¿A quiénes guardaparques, quién les ha tocado poner de su bolsa para el uniforme o para sus botas o para equipo de comunicación o tiendas para estar en el monitoreo? ¿Gasolina? ¿Les ha tocado poner de su bolsa para la gasolina? Y sí, la verdad que sin lugar a dudas debe ser en toda la región, sobre todo uniformes y calzados, porque si bien en muchas áreas o muchos sistemas sí se entregan uniformes y calzados, no siempre participan las o los guardaparques a la hora de la selección de la indumentaria y se dan uniformes generales y de acuerdo a la región o al área en el que te desempeñes es el tipo de indumentaria que necesitas y más para el trabajo obviamente al aire libre, los pies, o sea, no a todos nos sirve lo mismo y los uniformes generales muchas veces son perjudiciales y terminamos, si no nos dan, obviamente que nos compramos el uniforme, porque aparte es como un sentido de pertenencia al vernos identificados, y si nos dan a veces tenemos que adecuarlo a las condiciones de trabajo. Y también a veces para cumplir nuestras actividades, en varias ocasiones nos toca poner para la gasolina, por diversos temas, ¿no? Reducción de presupuesto, no se ejecutó el pago a tiempo a pesar de que el presupuesto ahí, y por cumplir, ir a un incendio, ir a un rescate, ir a tu recorrido habitual. Entonces se hace una colecta, ponemos entre los compañeros que estamos de turno y en más de una ocasión hemos hecho eso. Ya. Pues así son las realidades, Lina. ¿Nos compartes a ver cómo nos fue con los resultados? Claro, y una realidad que no es la ideal y que no debería reflejar. Nuevamente parezco un disco rayado, pero es importante resaltar ese rol tan importante que los guardabosques y guardaparques tienen. Entonces, vemos acá el equipo suministrado, la pregunta es si el equipo suministrado es suficiente para realizar el trabajo que hacen. Y vemos con armas de fuego, esto no aplica mucho para la región, entonces no voy a ahondar mucho en ese tema, pero cuando miramos, por ejemplo, equipos de comunicación, los resultados son muy, muy equitativos, ¿no? Y vemos que la mayoría no está recibiendo, si miramos los naranjas, no está recibiendo estos equipos de comunicación. Cuando miramos equipos básicos como GPS, dispositivos de navegación, la situación es un poco más mitad y mitad recibe y mitad no recibe.
Esto mismo pasa con refugio, carpas, chaquetas, refugio para, sí, carpas más que todo, ya asumo, está mitad, mitad, pero si miramos la última, que es uniformes y botas, que lo que consideramos a veces mucho como lo esencial para poder hacer nuestro trabajo, vemos que la mayoría, el 38 más 19, eso es casi el 60%, no recibe ese equipo necesario que debe usar día a día para hacer su trabajo y sus patrullajes y estar al frente del cañón, como decimos en Colombia, defendiendo estos territorios. Entonces vemos que en general la mayoría de los guardabosques y parques no están recibiendo ese equipo necesario. Tal vez nos falta ahí un ¿Cómo poco ves la...? Sí, algo. sí, adelante, Augusto. Sí, el tema de que, por ejemplo, si te roban, ¿qué pasa si se te roban o se te pierde la radio que llevas ahí para comunicarte, las baterías para GPS que está diciendo Lina? ¿Qué pasa con esos otros insumos que a veces parecen que no se considera mucho en los presupuestos? Entonces, debemos también abordar por ahí, porque en más de una ocasión ha tocado reponer cosas que se roban o también comprar las baterías y eso además que se olvidan de presupuestar para poder ejecutar bien el trabajo. ¿Cómo ves, Laura? ¿A ti qué te ha tocado poner? O sea, Ah, qué equipo, digo, este o además otro equipo que es indispensable para tu trabajo, el de tu compañero? sobre todo lo que hablábamos de la indumentaria, ¿no? Los uniformes, el calzado, obviamente como ponían allí en el chat también, que a veces lo damos por, o sea, como que naturalizamos el tener que aportar para realizar las tareas, las pilas para los handy, infinidad de cosas. Y algo no menor que comentaban recién también es eso, ¿no? El no tener, que decía Augusto y también lo decían en el chat, el no tener en cuenta a la hora de asignarle presupuestos a las distintas áreas, lo importante que es y lo indispensable que es algo tan simple como las baterías para poder comunicarnos o los GPS y demás. Entonces, no solo es el que no se den los elementos de trabajo, sino el no tener en cuenta eh, a quienes están haciendo esas tareas a la hora de elaborar los insumos que se necesitan en un área, ¿no? Claro. Y en Colombia, Lina, con los guardas con los que colaboran, ¿qué retos ves en ese sentido? Es muy parecido a lo que vemos en otros países que a veces no cuentan con la indumentaria necesaria o si cuentan, pero por ejemplo se las dan solo una vez al año y una bota se rompió o una chaqueta se rompió, entonces siempre recuperar, como tener la indumentaria en las mejores condiciones para defenderse. Y muchas veces lo que pasa es que el uniforme es el mismo para personas que están en áreas protegidas, en páramos donde hace mucho frío, llueve montones, donde es súper húmedo, a guardaparques que están en tierras bajas de bosque seco tropical, donde es caliente y las condiciones ambientales son diferentes. Entonces, creo que vemos un panorama parecido en la región. Y muchas veces, perdón, reitero, Bien, pues a veces las cosas chiquitas como unas pilas o un cable o no se toman en cuenta y ahí es donde vemos esos vacíos en los presupuestos. ay, pues sí, vamos a ver en el siguiente tema eh, en términos de capacitación, ¿cuáles son los retos que tenemos para formarnos como guardaparques? No sé, Agus, qué nos puedes platicar al respecto? Y mientras, los invitamos a que en Mentimeter, por favor, nos ayuden con estas respuestas. ¿Qué tan capacitados se sienten en estas áreas, en primeros auxilios, en navegación, ya sea que les toque terrestre o marítima,
en el manejo de conflictos con vida silvestre que son muy comunes en nuestra región, monitoreo de vida silvestre, normatividad, legislación y pues estos incendios que bueno, híjole, cada vez son más comunes y cada vez nos toca enfrentarnos más. Agus, ¿qué nos quieres platicar de temas de capacitación? Bastante, creo que estamos bastante capacitados por acá porque la institución a la que pertenecemos hizo un proceso de institucionalizar Aula Verde, se llamó así, donde se abordaron algunos de los temas que constan acá. Pero siempre es bueno como ir haciendo recapacitaciones o volviendo a refrescarles conocimientos, porque se hizo un evento durante un programa hace algunos años ya, pero no se volvió a retomar. Pues, por ejemplo, los que pasamos primeros auxilios, si en zonas remotas, en zonas agrestes, no hemos hecho un reentrenamiento. Navegación, el uso de GPS, carta, topografía, eso lo hacemos a diario en nuestros recorridos de control y vigilancia, combate de incendios también, porque sí se da todavía esos sucesos acá de manera importante, pero el tema de legislación y normatividad es donde falta reforzar este tema de capacitación. Y a pesar de que se hizo un esfuerzo importante en su momento, pero no se volvió a retomar estas diferentes capacidades. Pero al final también es de que cada uno, y aprovechando esta la pandemia, también cada uno de los compañeros guardaparques, en los diferentes webinars que se hicieron con instituciones como la UCI, acá en Ecuador y en diferentes eventos de organizaciones, se fueron retomando estas capacidades. Sí, eso es un tema no menor lo que menciona Augusto, que más allá de la capacitación que tengan las o los guardaparques a la hora de desarrollar la profesión acá en Uruguay, a través de la asociación y en acuerdo con el Sistema Nacional y la Universidad del Trabajo del Uruguay, se llegó a tener dentro de la educación formal la capacitación como guardaparques, ¿no? Es una carrera terciaria no universitaria, una tecnicatura, y es un requisito para ingresar ahora a trabajar como guardaparques. Y los que estábamos con anterioridad a este proceso, se hizo una acreditación de saberes, que hubo una nivelación en lo que faltaba. Entonces, en lo que dice Augusto, lo más importante de esto es que lo que hay falta es de actualización y capacitación permanente, ¿no? Porque los sistemas de monitoreo van cambiando, todo lo que tiene que ver con primeros auxilios hay que constantemente estar actualizándose, y no sale de las instituciones esta actualización permanente, sino del interés de cada uno de los guardaparques y las posibilidades que tengan acceder a otras capacitaciones. Entonces es un debe que hay, creo que es un poco a nivel de región esto también, ¿no? Sí, no sé, Augusto, Lina, ¿cómo es este proceso de formación de guardaparques para el ingreso? Digo, además de esos temas, ¿qué otros temas hay de necesidades importantes que no se están cubriendo? Si quieres te dejo responder esa pregunta, Augusto, pero creo que una cosa que a mí me sorprende, yo no soy guardaparques, pero sí trabajo con ellos en el día a día, es las capacidades tan increíbles que tienen y la experiencia que tienen, y muchas veces como no es valorada formalmente en ningún título académico o en ninguna capacitación formal, pero que estos guardabosques tienen un conocimiento y una experticia increíble que a veces no se valora y no se toma en cuenta. Pero te dejo responder esa pregunta, Augusto. Quería simplemente decir eso porque es increíble las capacidades que tienen, y muchas veces como se han formado es con las uñas. Y también nos falta retomar por ahí temas de educación ambiental. Trabajamos mucho en eso, sin necesidad que se convierta en un conflicto, sino educar hacia llevar la información de las áreas protegidas hacia las comunidades, universidades, escuelas, colegios, pero también hacia los visitantes que se tiene. Y a eso sumarle el tema de rescates y atención
primaria. No solo a través de los primeros auxilios, sino cómo llegas hacia lugares agrestes con la navegación, pero cómo rescatas a alguien que está ahí, cómo lo auxilias. Pues esos temas también deben ser abordados. Y como bien lo dijo Laura, el reentrenamiento y la actualización de conocimientos constante, que debería ser una fundamental dentro de cada institución, nos falta mucho en la región por trabajar. También dentro de la Asociación de Guardaparques del Ecuador hemos generado un programa nacional de capacitación construido desde las bases para reconocer los saberes, los conocimientos, la experiencia que tiene el personal. Y muchas veces sin contar con un título universitario, pero el conocimiento, el saber que tienen estas personas debe ser transmitido y que no se pierda, porque de ellos aprendimos. Yo aprendí de muchos compañeros con más de 30 años de experiencia y gran parte de lo que sé y me he capacitado es gracias a esos conocimientos. Entonces hay que rescatar esos enlaces. Nosotros estamos trabajando en poder hacer un programa formado, institucionalizado, pero que también tenga recursos, que es la parte que estamos débiles ahí dentro de la asociación para dar marcha a este programa, pero ya está estructurado y tenemos muy buenas alianzas y contamos con un buen equipo capacitador para ejecutarlo apenas consigamos estos fondos. Pero es irnos motivando, ¿no? Irnos apoyando entre todos y cada uno poniendo el grano de arena que nos corresponde y también querer compartir. Si yo sé, por ejemplo, navegación, comparto con mis compañeros. Yo sé manejo de Smart, que por ahí también en algunos países ya se ocupa Smart, comparto con mis compañeros sin que eso demande mayores costos. Y así con algunas temáticas. Sí, claro. O sea, ¿cómo es esto que bien dices? No está aquí reflejado. Ahorita nos compartes línea de resultados, pero todo este atención al visitante, de interpretación, de educación hacia el visitante es otra área que también es muy común que sea cubierta por los guardaparques. Vamos a ver cómo fueron los resultados. Y esto es solamente un poquito del resultado. Al final les vamos a pasar el link del reporte completo para que puedan ahondar más. Pero Lina, si nos quieres compartir cuáles son los resultados en términos de capacitación. Y entonces, como vemos en la primera, la pregunta está enfocada a mirar si la capacitación que recibieron los guardaparques cuando comenzaron su posición o su trabajo fue suficiente para las responsabilidades laborales que se les asignó. Y vemos que el 53% está en desacuerdo, es decir, siente que no recibió esa capacitación, la capacitación adecuada. De igual forma vemos que cuando se les pregunta que si sienten que la organización les da suficiente capacitación adicional, creo que acá entra ese tema que hablaron, que se habló antes, que era esa constante actualización de conocimientos. Vemos que el 52% siente que no ha recibido esa capacitación suficiente. Entonces vemos que hay resultados divididos en donde un poquito más de la mitad está en desacuerdo. Y finalmente, la pregunta, aunque no veo la respuesta completa, era si en los últimos 12 meses habían asistido a algún tipo de capacitación. Ahí no veo la respuesta. No sé si tú me puedes ayudar. Pero creo que en general lo que estamos viendo, creo que refleja un poco lo que estábamos hablando ahorita, es que tanto Laura como Augusto, es que sí, muchos guardaparques están recibiendo las capacitaciones, tal vez no en todas las áreas que se necesitan y con la actualización y constancia que se debería, pero vale rescatar, y creo que no se ven estos resultados, pero se ve en el informe total, es que esa experiencia que se ha adquirido con los años y que se transfiere de generación en generación entre los guardabosques. Para mí, cada vez que voy a un área protegida me sorprende este conocimiento. Yo me entrené como bióloga, pero veo ese conocimiento de guardaparques que han estado en estas áreas por 20, 30 años y es un conocimiento que es inigualable y que muchas veces es vivencial, no se debió a ninguna capacitación teórica. Entonces imaginémonos un mundo donde esas capacitaciones sean vivenciales y también teóricas, formales. Sería increíble. Claro. Pues vamos a ver cuál es el siguiente de los desafíos que viven los guardaparques en su vida del día a día. Pregunta para todos los que estamos aquí en Mentimeter. ¿En las comunidades locales donde trabajan, los ven como aliados
¿Sí o no? O sea, ¿qué percepción, Laura, cómo es esta pues percepción, ¿no? Que creo que es un vaivén. En algunos sitios hay una percepción muy positiva y una relación cercana. En algunos otros sitios es una relación tensa y donde hay muchos conflictos. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo viven estos conflictos? Es que en realidad las comunidades locales son los aliados claves a la hora de la conservación y un buen vínculo con las comunidades locales es lo que nos ayuda a desarrollar bien nuestro trabajo también. Hoy hablaban de la educación ambiental y un poco no mucho de interpretación ambiental, y eso es una forma de llegarles a las comunidades locales y de interactuar y de aprender también, porque esos saberes locales nos aportan muchos a nosotros y lo podemos transmitir cuando hacemos recorridas o visitas con otro tipo de visitantes. Si bien en algunos lugares se puede dar no es confrontación, pero bueno, estar en un lugar incómodo a la hora de tener que determinar las normas, sin lugar a dudas, es fundamental tener a las comunidades locales, tener un buen vínculo y bueno, hacer un trabajo en conjunto tratando de transmitir y comprender entre todos que también el cuidado de ese lugar es para todos y por todos, y cuando te comunicas desde ese lugar, creo que es muy provechoso para todos, que es favorable el vínculo y no se generan conflictos. Vamos a ver cómo salieron los resultados de las encuestas. Así están las relaciones con las comunidades. Si nos quieres compartir, Lina. Y creo que acá es importante lo que decías, Mauricio, que también ahí va a haber mucha variabilidad en ciertas zonas y dentro de un mismo país, pero vemos la pregunta, creo que los miembros de la comunidad confían en mí, vemos que más del 50%, un 62% está de acuerdo, casi un 80 y pico por ciento está de acuerdo de que los miembros confían en ellos y ven en ellos una figura positiva. Y de igual forma, cuando se hace la pregunta es, ¿creen que se siente respetado? Vemos que la gran mayoría, casi el 90%, más del 90% se siente respetado por la comunidad, lo que es un panorama muy favorable y lo que nos muestra ese respeto que todos los que acá tenemos no guardabosques tenemos por ustedes. Y vemos que esto es un resultado muy importante cuando vemos que la mayoría de los guardaparques no provienen de esas comunidades, sino vienen de otros lados. Entonces, tu trabajo se ve positivamente, se valora por la comunidad y se tiene en cuenta y es respetado, que creo que es un resultado muy bonito. ¿Cuál será la diferencia, de Augusto o Laura, de estar trabajando como guardaparque de la propia comunidad o estar trabajando como guardaparque de fuera? No sé, Laura, Augusto, Sí. Un poco va hacia el tema de cuando hay intereses, hay un conflicto de intereses ahí. Que muchas veces cuando se da algún ilícito, algún incendio, alguna tala, porque no sea para construir tu casa o por necesidad, sino porque estás usufructuando con esos recursos naturales y eres de la comunidad y quieres hacer cumplir la normativa que tiene tu área protegida, entonces ya te empiezan a separar de la comunidad, a verte como alguien extraño y que generas mayor conflicto y te piensan alejar. Entonces sí se genera a veces cierta conflictividad o a su vez alguien está haciendo cacería, pesca furtiva y quieres aplicar la ley, pero es tu hermano, es tu sobrino o es algún familiar ahí. Entonces como que se genera ese choque y sí es fuerte poder romper eso, que se entienda que
trabajo es trabajo, o este rol de guardaparque y ejecutar la normativa que tenemos es muy diferente a la relación familiar, vecinal o de amistad que se tenga con la comunidad. Y por eso es importante generar vínculos también de trabajo en comunidad, llamar a campañas de reforestación en la comunidad y en el área, limpieza de playas, de senderos, donde se involucren los diferentes actores y eso va a mejorar las condiciones o las relaciones que se pueda tener con los diferentes miembros. Así que sí es un fuerte trabajo, no es nada fácil a veces cuando es muy conflictiva las comunidades, pero el empeño y el compromiso que se pone te lleva a tener esos buenos resultados. Sí, yo creo que también en realidad este, los ilícitos verdaderamente grandes no provienen de las comunidades locales, sino todo lo contrario, que las comunidades locales, la mayoría de las veces, son los que más respeto y más valoran eh, el territorio, la biodiversidad y todo lo que ellos, y los recursos que brindan, todo lo que o sea, conviven diariamente con esos valores, entonces en la mayoría de las veces son aliados a la hora de colaborar, a identificar quiénes cometen los ilícitos y generalmente son foráneos, ¿no? Al menos esa es mi percepción. Ya, pues híjole, qué complejo este manejo de las relaciones personales y laborales, ¿no? Cuando, como decía Augusto, son nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, los que están tíos, tías, los que están involucrados. Pues otro de los desafíos que se vive como guardaparque. Vamos a ver este tema de exposición a riesgos. Igual si nos pueden compartir cómo se sienten en guardaparques respecto a la exposición que tienen a riesgos. ¿Son frecuentes? ¿No son tan frecuentes? Y si estos riesgos son altos o son bajos para su integridad. Eh, Augusto, ¿qué nos compartes en ese sentido? ¿Qué tipo de riesgos son los que se viven en el día a día de los guardaparques? Trabajar en campo, estar en las áreas naturales protegidas, creo que te lleva a estar expuesto permanentemente a riesgos. El reducir esos riesgos es tener precaución, observar bien para, para evitar algún accidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos recorrido en ciertas ocasiones a caballo y por ahí no ves alguna abra, o sea, que es como un orificio, una grieta ahí en el suelo y te puedes caer del caballo. Y te caes, ¿no? Pero ya sabes cómo caer, la experiencia, los golpes que te da, la vez caer te prendes de ahí. Ataques con animales no hemos tenido, en mi caso, por ejemplo. Eh, no, los animales como que se alejan cuando sienten la presencia, entonces por ahí no va. Pero sí exposición hacia cazadores y pescadores furtivos, donde no sabes cuando llegas a abordar, a conversar con ellos, a controlar la actividad que están haciendo, si están armados, no están armados, en estado etílico. Eso también te puede afectar en agresiones hacia el personal que estamos laborando. Si es variado, si es amplio hacia las diferentes maneras que se puede tener, o incluso un mismo visitante, un turista que está con su familia, pero está botando basura, no respeta los senderos y al que él informar puede reaccionar de una manera no adecuada cuando la situación no se manejó pertinentemente. Así que puede sufrirse agresión hacia el personal. Por suerte, ahí el tema de seguir como que aplicando el tema de manejo de conflictos y solución de estos conflictos y eso te ayuda mucho a abordarlos. Qué interesante. Qué interesante. Igual me gustaría pedirles a quienes nos están escuchando ahí en redes sociales, si nos pueden escribir en el chat a qué riesgos se están exponiendo, porque me parece muy interesante que si vemos hacia dónde está cargado, es hacia riesgos altos. Y en frecuencia estamos a la mitad, pero si estamos en el cuadrante de arriba hacia la derecha, ¿qué riesgos son los que están expuestos? Si nos pueden compartir en el chat y mientras, Laura, si nos compartes cuál es la experiencia con ustedes. Esto es uno de los temas también
cruciales, ¿no? Y de los más importantes, que imagino que también la encuesta habrá dado índices elevados, porque capaz que desde nuestra experiencia cotidiana no vivimos riesgos tan extremos, pero sí sabemos y somos conscientes de la cantidad de colegas que han fallecido a lo largo de este tiempo y en cortos periodos de tiempo. Entonces, no solo es la exposición a los cazadores furtivos en otros países, los grandes problemas que hay con los cultivos ilícitos, y por otro lado, estar expuestos también a, no sé, a accidentes como más simples, que puede ser desde una fractura a, no sé, lastimarse en una caída. Los riesgos son altos de todo tipo, hasta el extremo de la muerte, y eso es algo que es muy preocupante y es lo que tenemos que abordar, uno de los temas a abordar con urgencia también, ¿no? Claro. Pues Y vamos, así, tal vez, Mauricio, me gustaría simplemente adicionar algo más de lo que decía Laura. En países como Colombia, donde vengo ya, donde tenemos tantos problemas sociales y políticos y de violencia, los guardaparques están enfrentados a una gran cantidad de riesgos por presencia de grupos ilegales, por presencia de cultivos ilícitos, y están poniendo sus vidas en riesgo a tal punto que ya hemos visto varios, en los últimos años, guardaparques que han perdido su vida por tratar de defender los recursos naturales. Entonces, sí, como decía Laura, va desde una picadura de una serpiente hasta una fractura, hasta estar en el medio de un enfrentamiento entre grupos armados. Entonces, es importante reconocer ese riesgo tan inminente y tan grande que tienen. ya. Pues vamos a ver cuáles son los resultados, por un lado, de qué tanto estamos asegurados, qué tanto están asegurados los guardaparques para afrontar estos riesgos, con cuántas personas van acompañadas y en términos de salud, cómo están las relaciones familiares. Qué súper tema. Nos compartes, Lina. Entonces, viendo el término de seguros de médicos y de vida, vemos que el 54%, casi el 55%, un poquito más de la mitad, no tienen seguros médicos para lesiones graves que sufren en su trabajo, y a un porcentaje mucho más alto, casi el 70%, no tiene seguro frente a muerte que sufra en su trabajo. Y vemos que esto es preocupante cuando vemos que un poquito menos de la mitad tienen pareja, están casados o tienen una pareja sentimental, y casi el 70% tienen hijos. Entonces, en caso de tener lesiones graves o muertes en su trabajo, vemos que pues hay toda una familia que depende de ellos, y muchas veces estos guardaparques son la cabeza principal y fuente de ingreso para las familias. Y vemos que en general los guardaparques están acompañados por 2, 3 personas en sus actividades diarias de patrullaje. ¿Cómo se vive esto, Laura? Gusto que me llama la atención que menos de la mitad están viviendo con pareja, o sea que más bien con pareja, y un porcentaje de menos del 20% que viven con la familia. ¿Cómo se vive esto? Sí, eso es cuando hablamos también de los riesgos, los riesgos a los que se exponen psicológicamente en los lugares de aislamiento, ¿no? Hay mucho trabajo en lugares remotos, y por la vida misma de la dinámica de trabajo, ahí los números lo dicen, y me atrevería a decir a que puede ser todavía más alto el índice, que si bien una de la vocación de guardaparque es un poco el vivir en la naturaleza y el
algo como de vida solitaria, muchas veces no se pueden constituir las parejas o las familias como consecuencia de la labor que se realiza, ¿no? Y creo que esos números un poco indican eso, sí, el tener hijos, pero el no poder consolidar una pareja por un largo periodo de tiempo. Y otra cosa que acá no está es que muchas veces hay consecuencias de adicciones, ¿no? Que también tienen que ver con salud y seguridad laboral en esta profesión. Sí, y abonando en eso, vamos, o sea, respecto a esta complejidad que hablas de la parte emocional, vamos a ver cómo estamos en cuanto al entorno de la dinámica de trabajo. Entonces, igual aquí en Menti, si nos ayudan a responder qué tan satisfechos estamos con la relación con mis compañeros de trabajo, con la relación con mis supervisores, las recompensas que se reciben por todo este trabajo que se realizan y también las posibilidades de crecimiento. Vamos a esperar que nos compartan respuestas. Pero, Augusto, ¿qué opinas sobre esto? El hecho de vivir dentro de las áreas o cumplir estas jornadas largas, o sea, extensas, separado de tu familia, te lleva a generar vínculos con los compañeros en el trabajo. En mi caso, por suerte, el equipo de guardaparques que tenemos ahí en la reserva nos llevamos bastante bien. Sí, es un buen equipo, como todos, ¿no? No todos los días amaneces de buen carácter, a veces te molesta todo, pero lo sabemos llevar bastante bien y creo que la relación con los compañeros es buena, al igual que con el administrador del área. Pero creo que un poco a veces no nos sentimos tan satisfechos como, no lo diría como recompensa, pero con esta inestabilidad laboral que se tiene actualmente acá. No sabes si ya llega fin de mes y es tu momento de salir porque no te avisan con anterioridad, te notifican a medianoche. Pues ahí como que estás dudando, llega fin de mes y es saber de que hoy es 31, me quedo, me voy, mañana estoy aquí o no. Y las posibilidades de crecimiento, sin necesidad de que haya aquí un proceso de ascensos o por incluso hasta por escala salarial que te vayan mejorando, pero el crecimiento lo veo más personal por aprender, por tener nuevos conocimientos, capacitarte, esas alianzas y vínculos con las comunidades y demás usuarios que tiene el área. Eso también te ayuda a crecer personalmente, profesionalmente y creo que sí es alto en ese aspecto. ¿Cómo ves, Laura? Bueno, un poco en la misma línea que Augusto, y creo que eso es en lo general dentro de esta profesión, que es la gran capacidad de trabajo en equipo y de los vínculos que se construyen, ¿no? En esta cotidianidad, en largas horas de trabajo, y en hacer lo que nos gusta, cuando estamos con personas que comparten la misma pasión por la profesión y que, como decimos en Uruguay, nos colgamos con los temas a profundizar, a investigar, a aquello que hablaban del intercambio también de conocimientos, que hoy hablaba un poco Augusto, ¿no? Cuando alguien tiene experticia en algo, comparte con los demás, son valores muy fuertes y es muy gratificante, ¿no? El equipo de compañeros, de compañeras es súper gratificante, el compartir hasta el hacer la comida, ¿no? Momentos súper lindos que son a veces la mayor cantidad de horas que se está entre compañeros y no con la familia. En cuanto a la recompensa, creo que, no sé, deben de ser en pocos lugares que tienen un salario acorde a la tarea y a los riesgos que se realizan, y las posibilidades de crecimiento. En este caso no hago
me parece que como está enfocada la pregunta, sin lugar a dudas, como decía Augusto, el crecimiento personal, sí, pero las posibilidades de crecimiento a nivel laboral, al no haber una carrera funcional clara, al no haber métodos de ascenso accesibles e igualitarios para todos, las posibilidades de crecimiento, como está planteada hoy la realidad, no son muchas para seguir desarrollándote como guardaparque, ¿no? Si no tenés que migrar como hacia otro rol para poder mejorar laboralmente. Y es de las cosas que tenemos que transformar también. Totalmente de acuerdo. Cómo falta mucho este reconocimiento, ¿no? Formalización de la figura del guardaparque que sigue siendo uno de los retos en muchos países. Vamos a ver, Lina, si nos quieres platicar cuáles son uno de los resultados en esta área. No sé si, Lina, por aquí estamos. Ah, perdón, estaba en mute. Que no veo los colorcitos, pero asumo, Mauricio, que es lo mismo, ¿cierto? Naranjado es en desacuerdo y grisecito es en de acuerdo. Y creo que esta es para mí el resultado más importante como alguien que no es guardaparque, pero que vive y comparte con los guardaparques más importante y que me gusta resaltar más. Y es esto, cuando se les pregunta si sienten que sus esfuerzos magnánimos, como hemos oído, son bien recompensados, un 60% siente que no están recompensados. De igual forma, la mitad sienten que no están satisfechos con las oportunidades de ascenso y promoción que se les ofrecen, pero, y esto es lo más, yo creo que para mí el mensaje más importante que tengo de este estudio es, cuando se les pregunta si están orgullosos de su trabajo, el 92, el 98% dice que se siente, que están de acuerdo, que se siente orgulloso y eso es creo que cuando preguntabas inicialmente, Mauricio, que defina en una palabra guardaparques era pasión, esperanza, futuro. Esta gráfica nos está mostrando eso. Viven situaciones muy difíciles con condiciones laborales no ideales, pero la pasión y ese amor por la naturaleza, por los ecosistemas y por los recursos naturales que protegen, los que los mueven y los que hacen que sigan defendiendo estos territorios y estas áreas. Sí, caray, qué interesante. Por ejemplo, por aquí nos escribe Roxy en el chat, dice, yo como voluntaria aún espero mi nombramiento, pero sigo protegiendo y conservando ya que es mi vocación. O sea, que a pesar de, o sea, la convicción está muchísimo más allá de la normalidad y el nombramiento que tenemos como guardaparques. Pues qué gran, la verdad es que qué admiración a esta labor tan fuerte por aquí en Chiapas, en el sur de México. Decía un guardaparque que su trabajo era el cuidar de lo que vivimos todos los mexicanos, aunque no se dieran cuenta de ello. Aunque la gente no se diera cuenta de ello, ni estuviera enterada de que eso está pasando. Y entonces, bueno, o sea, un amor enorme al trabajo que se hace. ¿Cómo ves, Laura? Y bueno, lo hablábamos hoy también al principio, ¿no? Es la pasión, es como una filosofía de vida y, y es lo que enaltece a esta profesión. Entonces, sí, como bien decía Lina, la contradicción, ¿no? De que no haya posibilidades de ascenso, que los riesgos que hay, hasta como decía aquí una colega en el chat, que el estar expuesto hasta a perder el propio trabajo es un riesgo en sí mismo, con salarios no acordes, en condiciones a veces no adecuadas, igual es un orgullo, es la pasión, y cuando las cosas se hacen con amor es lo que nos mueven también, ¿no?
Por eso yo acá meto la cucharada como no guardaparques. A mí cuando me hablan de guardaparques yo siempre pienso en guerreros, guerreros y defensores de mi vida y de mi país y que los mueve la pasión y la convicción. Así es. Pues vamos a ver qué nos corresponden, qué nos comparten con esto. Después de ver todos estos desafíos, si tuviéramos la posibilidad de cambiar una cosa para mejorar las condiciones de los guardaparques, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esta prioridad que digan, híjole, si hubiera que dar así un siguiente paso, el siguiente primerititito tendría que ser, ¿qué cosa? Porque para allá vamos y ahorita pues nos va a dar mucho gusto pedirle a Alan, ahorita se los presento para que nos comparta para dónde va, para dónde se está canalizando esto. Entonces, nos gustaría empezar a abrir este tema. ¿Qué hay que cambiar? ¿Cuál sería la prioridad? ¿Cuál es el punto más importante? ¿Cuál dirías, Augusto? Viendo las respuestas, creo que apunta hacia mejorar las condiciones laborales de situación laboral de todos los guardaparques. Y eso no involucra solo salarios, ¿no? Contratos, jornadas, los tiempos, los recursos económicos que tienes para ejecutar tu trabajo aparte de tu salario, que se reconozca la profesión de guardaparques, que se marque una ley de guardaparques a medida de lo posible, y eso también que te lleve a que no te separes tanto de tu familia, sino que también mejores ese vínculo familiar. Hay mucho que trabajar todavía en esta profesión, mucho que hacer para enaltecer, porque puestos la camiseta, hacer con amor, con pasión, con convicción nuestra labor, lo hacemos día a día. Pero falta mucho de las entidades o de la institución a la que representamos. La naturaleza, nosotros a veces el salario no es del justo, pero la naturaleza nos paga. Yo sé decir, a veces uno está así cansado, estás con todos los problemas del mundo, agotado físicamente, pero te pone imágenes como ver el vuelo de un cóndor ahí cerquita, un oso de anteojos, o algún animal así que sea carismático, que tenga ese vínculo contigo. Te paga todo tu día, te paga toda tu jornada, te paga el salario y te motiva. Y te dice, no, estamos haciendo bien, hay que respirar y coger fuerzas y a seguir. Pero falta mucho que hacer desde la parte contractual. Por ahí es donde hay que mejorar. Claro. Ya sé, mira, estoy aquí leyendo a Jeremías como no sé, me suena el mal de la pasión, ¿no? O sea, de ese, también es verdad que por ser apasionados y estar orgullosos de nuestro trabajo, incluso con condiciones laborales desfavorables, a veces entidades gubernamentales se aprovechan y no se hacen grandes mejoras, como por dar por sentado que de todos modos lo van a hacer porque están enamorados de lo que hacen. Qué fuerte, ¿no? Que no sé, Laura, ¿qué opinas de esto? Sí, es el otro lado de la otra cara de la moneda, ¿no? Y un poco la línea de lo que decía Jeremías también, como consecuencia de la labor que hacemos y de las distancias y de los lugares sin comunicación, también el no poder unirnos a la hora de tener nuestros reclamos o plantear las condiciones de trabajo digno también hace que nos distanciemos, ¿no? Y que no podamos trabajar en forma conjunta en pos de todas estas soluciones. Pero sin lugar a dudas, en primer lugar debe de ser el reconocimiento de la profesión ante todos no solo ante la sociedad, sino ante todos hasta en la OIT, ¿no? Hasta en todas las instituciones, y de ahí va a decantar en todo lo que tiene que ser la legislación que aborda estabilidad laboral, regímenes horarios, seguridad laboral y todo lo demás, pero sin el primer paso que es que se reconozca la profesión como es debida, no podemos
dar el paso siguiente, que es todas las cosas que hacen a la seguridad laboral. Y cuando digo seguridad, es seguridad y estabilidad laboral, ¿no? Ya. Y bueno, vamos a preguntarles sobre esto que decía Augusto. ¿Cuál es ese vuelo de cóndor que viven en el día a día? ¿Qué es lo que más disfrutas de ser guardaparque? ¿Qué es eso que a pesar de todos los desafíos que estamos platicando, y aquí estamos, hay 307 que respondieron a esta encuesta, hay miles de guardaparques con la camiseta puestísima. ¿Qué es lo que les motiva? ¿Qué es lo que más disfrutan de ser guardaparques? O sea, a pesar de todos estos retos, ¿qué pensarías, Lina? ¿Qué crees que son este motor que está empujando a que ahí estamos al pie del cañón? Creo que como estamos viendo en las respuestas, ese contacto y ese día a día es poder levantarte en tu trabajo y respirar aire limpio, tener un baño de agua helada limpia y en el proceso proteger la naturaleza y los recursos naturales que son el futuro de todos los países y de las próximas generaciones. Entonces yo creo que es esa relación de respeto, de admiración y de protección por la naturaleza es lo que creo que lo hemos visto acá, que hace que los guardaparques se levanten cada día a pesar de estas dificultades, a pesar de estar lejos de la familia, a pesar de no saber si el día de mañana van a tener el trabajo para seguir cuidando y que las próximas generaciones puedan disfrutar de todos estos recursos naturales. Entonces, como que uno se llena de emoción de pensar y de admiración de pensar en el trabajo que tienen y en lo que los mueve en el día a día. Y puedo decir que como bióloga de campo disfruto lo que es ser guardabosques de poquitas temporadas y eso es un amor, una pasión que uno no, estar en el día a día en la naturaleza no se compara con nada. Sí, y además de que obviamente el motor es, perdón. No, adelante, Laura. No, que además de obviamente que el motor es la naturaleza en sí mismo y ser partes de la naturaleza, cuando trabajás con niñas, con niños o con cualquier grupo etario y tenés la posibilidad de hacer un taller de educación ambiental, de guiar en un sendero y hacer interpretación ambiental, el poder llegarle a las personas que no tienen un vínculo directo, que son prácticamente 100% urbanas, el poder transmitir, el poder ayudar a ver desde otro lugar algo que alguien que mira no comprende, o una piedra, o que hace no sé, un cangrejo allí, y explicar cómo funciona, y que la gente se vaya con preguntas y no con respuestas, el poder tener esa interacción y ayudar a través de lo que es educación, sensibilización o interpretación ambiental a replantearnos los modos de vincularnos con la naturaleza y poder ser como un granito de arena en ese cambio cultural tan necesario en el mundo en que vivimos, también es algo súper, súper, súper gratificante, ¿no? Así es. Y bueno, hablando de preguntas, quería presentarles a Mónica. Mónica trabaja, es nuestro enlace, nuestro punto focal en Red Parques, que justo está cumpliendo esta labor el de conectar estas distintas necesidades que hay en áreas naturales protegidas en Latinoamérica. Moni, ¿nos escuchas? ¿Estás por aquí? No sé si nos puedes compartir alguna pregunta del público que nos estén haciendo. Claro que sí, buenas tardes a todos y todas. La verdad es que se hace un nudo en la garganta al escuchar todo lo que han comentado. Se contagian de mucha empatía y entusiasmo también todos sus mensajes.
Hay una pregunta del público que me gustaría preguntarles a todos los panelistas. Es de Jonathan Canché, la hizo en el chat de Conamp. ¿Qué consideran ustedes que se tiene que tener para ser guardaparque? Toda esta gente que han inspirado y que inspiran a todos los guardaparques por su trabajo, ¿qué les pudieran decir? ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder hacerlo? Si quieren, empezamos con Lina. Si quieres, le damos primero la palabra a los guardaparques y después yo respondo. No, tranquila, porque creo que ellos son los que deben tener la respuesta. Totalmente de acuerdo. ¿Alguno que quiera comenzar? Claro, sí, me apunto. Adelante. Primero es convicción, nuestra pasión por proteger la naturaleza, los recursos naturales. Saber que vas a tener jornadas extensas alejado de tu familia, vas a pasar mojado, de lodo, así que con la ropa sucia en muchas ocasiones, pero lo que te paga es que sabes que estás protegiendo el futuro de tu familia, de tus hijos, proteges los recursos naturales y de donde la ciudadanía se abastece, proteges del agua. Y también tener en mente que no solo con ese conocimiento que llegas al área, porque has vivido ahí en el área, porque naciste en ese lugar, o porque tienes esa pasión, sino que también tienes que irte capacitando constantemente, así sea por tus propios medios, por una motivación personal. Eso englobaría para iniciar en este lindo mundo, en esta linda profesión de ser guardaparques. Muchísimas gracias, Augusto. ¿Algún otro de nuestros panelistas que quisiera comentar? Sí, sin lugar a dudas es la pasión, la convicción, el compromiso y las ganas constantes de aprender, ¿no? Un poco acá bromean con que las y los guardaparques somos como todólogos, ¿no? Que hay que saber de todo y no nos da el día y la vida para ir profundizando en cada uno de los temas que hoy hablaron y que faltó mencionar, ¿no? El mantenimiento de infraestructuras, el hacer cartelería, no sé, bueno, faltaba así educación, sensibilización ambiental, todo lo que tenía que ver con primeros auxilios, con la cantidad de guardaparques que hay con experticias increíbles en fauna y en distintas, todavía no sé, en avifauna, en mamíferos, en reptiles, no, todólogos, y esas ganas siempre de querer aprender y profundizar y bueno, y de cada investigador que va, cuando no son los propios investigadores, seguir aprendiendo y profundizando. Entonces eso es ante todo, ¿no? Compromiso, pasión y ganas de aprender. Lo demás, de las partes complejas que dice Augusto, son llevaderas. Y bueno, y lo que tiene que ver con las condiciones laborales, trataremos de cambiarlos para que en nosotros está el poder hacerlo, para que las nuevas generaciones de guardaparques tengan las condiciones necesarias para poder trabajar diferente a como hemos venido trabajando nosotros. Y gracias, Laura. Y Augusto, Laura, ¿cuáles son esas recomendaciones? O sea, después de estos resultados donde se visibilizan, pues se amplifica esta voz de los guardaparques, ¿cuáles son las recomendaciones que da el informe global de condiciones laborales de guardaparques? ¿Qué nos comparten de eso? Sí, en realidad, como que queríamos compartir con Augusto y bueno, y las asociaciones que representamos en este momento, es que decirles que en primer lugar celebramos, ¿no? Este tipo de iniciativas donde las organizaciones más prestigiosas a nivel mundial vinculadas a la conservación de la naturaleza abordan las problemáticas que atravesamos día a día los guardaparques a nivel profesional y laboral, ¿no? Contribuyendo a visibilizar lo importante de nuestro trabajo.
Y bueno, y de todo lo expuesto subyace que la solución a las problemáticas solo serán posibles con el compromiso político e institucional de quienes hacen las políticas públicas en cada uno de nuestros países. Y bien como lo enmarcaba la convocatoria a esta jornada, a trabajar en pos de las soluciones, sabemos que directamente van a contribuir a mejorar la gestión de las áreas al servicio de la sociedad y obviamente que a mejorar la efectividad de manejo y al cumplimiento con los compromisos internacionales que la mayoría de nuestros países ha suscrito. También decir que un evento de estas características, ¿no? Con instituciones, con organizaciones, donde están interactuando trabajadores y trabajadoras de la conservación a nivel regional, en estos momentos en que se viene dando señales claras de regresión a las políticas de conservación, en que la flexibilización de las políticas extractivas avanzan, y donde la mayoría de los países estamos viendo los atropellos contra los bienes de la naturaleza y contra los propios guardaparques, consideramos que el trabajo en forma unida es indispensable. Todas estas problemáticas laborales que afrontamos y que hemos podido identificar algunas y cuantificar los resultados de esta encuesta, hace 20 años que venimos hablando sobre ello. Entonces, desde el colectivo de guardaparques, para pasar de lo discursivo a la acción, organizamos hace 2 años, en 2018, un encuentro latinoamericano de guardaparques, que fue un encuentro planificado, organizado y realizado por y para guardaparques, y que muchas de las cosas que hoy hablamos también las teníamos diagnosticadas y a su vez con las posibles soluciones, ¿no? Esto lo presentamos en el Congreso del año pasado en Lima, también se presentó en Nepal en el Congreso Mundial de Guardaparques. Entonces, sí tenemos claro desde el colectivo, y coincidimos con parte de todo lo que se presentó hoy, que las problemáticas que mencionamos son estructurales y por tanto la solución tiene que ser sistémica, ¿no? Y como decía hoy Augusto y veníamos hablando, la solución es como una ley de guardaparques donde se establezca el perfil de la profesión, ¿no? Teniendo una definición que es ser guardaparque, los roles, las atribuciones, las competencias, los derechos, todo esto que hablamos recién de salud y seguridad laboral, que establezcan los equipamientos, uniformes, las bases o estaciones de guardaparques adecuadas a las necesidades, y obviamente que los seguros de vida. Lo que hablamos de carrera funcional, que tienen que estar establecidas las formas de ascenso que sean igual y accesible para todas y todos. Salario digno y escala salarial, lo que hablábamos también, ¿no? No solo el salario digno, sino que exista una escala salarial que establezca que a igual tarea, igual remuneración dentro en el mismo país, que no puede ser que todos ganemos diferente de acuerdo a quién sea el empleador. Formación, capacitación permanente, que eso lo hablamos, y el reconocimiento formal de la profesión guardaparques, ¿no? Una ley con una base, con una estructura base para toda la región, porque la problemática es transversal, y adecuada, bueno, a las especificidades jurídicas y las características particulares de cada uno de nuestros países. En cuanto a la formación, también creemos que es necesario establecer como una currícula básica para toda la región, y con el debido reconocimiento dentro de la educación formal, lo que hablábamos hoy, y que de hecho Lina mencionaba, ¿no? Que nos vamos formando por distintos lugares. Entonces tendría que existir eso en todos los países, o mientras tanto tener como una escuela regional donde se homologue un título de guardaparque, pero también se debe tener presente que tanto Argentina como Uruguay tienen esta carrera dentro de la educación formal, que Argentina tiene a nivel universitario la formación en guardaparques, que en Uruguay es
terciario no universitario, pero en esto de generar acuerdos entre instituciones que pertenecen a Red Parques, capaz que sería en el mientras tanto poder ir aprovechando los recursos que tiene la región en pos de esta formación. Y bueno, verdaderamente es nuestro mayor deseo que lo que se plantea en este espacio sea como los primeros pasos en este camino que debemos transitar para la transformación de la realidad que tenemos como colectivo. Y capaz que también contarles que en realidad habíamos realizado el intento de tener un foro como este, pero en el Congreso de Áreas Protegidas el año pasado con Red Parques y otras organizaciones, donde a través de mesas de trabajo se pudiera dar inicio a este proceso regional, que establecieran acuerdos para la generación de las políticas y con soluciones integrales, pero bueno, por diversos motivos no nos fue posible, y de la frustración nos fortalecimos y ahí identificamos la necesidad de lo que hablábamos hoy también, de trabajar juntos como Federación Regional de Latinoamericana de Guardaparques, porque los problemas son parecidos en toda la región. Y el 17 de octubre los presidentes y presidentas que estaban de las asociaciones allí presentes acordaron y firmaron un acta fundacional de esta Federación Latinoamericana, la refundación, ¿no? Y ese 17 de octubre en el Congreso, posteriormente se determinó como el Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, así que el colectivo de guardaparques tenemos como una doble celebración ese día. Hoy en día la federación, que está en proceso, está formada por 10 asociaciones de guardaparques, que representa unos 1.250 guardaparques, con la expectativa de que se sigan incorporando más asociaciones, y estamos en el proceso de la formalización para poder tener una figura jurídica y comenzar a accionar, ¿no? Hoy hablábamos de todos estos problemas y bueno, una forma de trabajar unidos es a través de asociaciones, quizá de sindicatos, y bueno, es lo que tenemos que tratar de conseguir como región. Entonces, desde las organizaciones de guardaparques de la región, estamos trabajando en forma conjunta para todo esto y estamos dispuestas, como siempre lo hemos estado, para aportar, para colaborar y para continuar trabajando junto a las organizaciones aquí presentes, y no como meros participantes de estas instancias de socialización, sino para que nuestra profesión sea reconocida y valorada, ya que sabemos que sin guardaparques, con estabilidad y seguridad laboral, con salarios dignos, con la capacitación adecuada y con el debido reconocimiento, no hay conservación. Un poquito por ahí era lo que quería compartir. Laura, muchísimas gracias. Así es, sin guardaparques no hay conservación. Si quisieran descargar el informe completo con su teléfono, pongan la cámara, apunten el código QR, les va a aparecer en la parte de arriba, ir al link de descarga. Y ahí van a poder ver el informe global de las condiciones laborales de guardaparques. Así es que pues para ir completando, me gustaría invitar a Alan Valverde de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Alan, ¿para dónde va esto? Por ahí está surgiendo este URSA. Cuéntanos un poquito de qué va URSA. Uh-huh. Bueno, muchas gracias Mauricio y las personas que me han antecedido. La verdad es que después de que se fue el nudo en la garganta, ya pudimos respirar para hablar un poquito. Yo creo que para nadie es un secreto estas condiciones que estaban comentando los compañeros y las compañeras que viven los guardaparques, que lo dejan en evidencia el estudio, pero el estudio es un aspecto cuantitativo que no se compara con la vivencialidad de esos datos, lo que representa para la gente esas condiciones. Y yo no sé cómo llamarle a esta fórmula, pero si sumas un trabajo de alto riesgo, con malas condiciones laborales, con poco reconocimiento, inseguro, lejos de tu familia, expuestos a muchas cosas,
pero que además lo ames, no tiene como mucho sentido. O sea, se imaginan un abogado, un médico, un agrónomo, todos con esas condiciones y felices además por lo que hacen. Es una situación muy sui generis y básicamente lo que está detrás no es solamente la persona, el ser, el guardaparque o la guardaparque, sino lo que representa para toda la humanidad lo que están haciendo, que es conservando nuestros tesoros, que es conservando lo que precisamente está evitando ahorita que lleguemos a un colapso planetario. Entonces, afortunadamente existen y afortunadamente lo que decía Augusto de los cóndores, ese valor que le da la naturaleza, esa sensibilidad, afortunadamente existe, porque si no, con esas condiciones nadie se iría a trabajar y estarían nuestras áreas protegidas expuestas. Entonces, antes de empezar a presentar URSA, mi reconocimiento, esto me hizo trasladarme hace 10 años cuando era guardaparque, fui guardaparque por 7 años y viví todos esos elementos que estaban citando, ya de cierta manera lo había dejado de un lado y bueno, me devolvió a ese momento al sentir esas frustraciones y por otro lado lo agridulce de estar ahí y de vivir estas oportunidades. Entonces, de verdad, mi reconocimiento y alentarlos a seguir adelante con esto que están haciendo. Perdón que me haya robado esos minutos para introducir este esfuerzo que se llama URSA. Básicamente, URSA es una alianza que se crea a partir del Congreso de Nepal que se dio en el 2019 y las organizaciones que están aquí abajo, al pie citadas, la Federación Internacional de Guardaparques, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, que es a quien represento el día de hoy en la Vicepresidencia de Centroamérica y el Caribe, el Global Wildlife Conservation, la Sociedad Zoológica de Londres, Pantera, WWF, Flora y Fauna Internacional y Force for Nature, básicamente deciden ponerse a disposición de los guardaparques. ¿Para qué? Para poder aterrizar esta declaración que vemos aquí, que es la declaración de Chitwan. Esta declaración que se generó en el 2019 por más de 550 guardaparques que estaban ahí de 70 países, digamos que ha tenido sus predecesoras en otros congresos de guardaparques. Y si ustedes revisan las anteriores declaraciones, son muy similares entre sí, en el sentido de que se enfocan en reconocer que existen problemas como los que comentaban los compañeros y las compañeras anteriormente, que los guardaparques están desprotegidos, que no tienen los implementos necesarios para desarrollar sus funciones, que no tienen los salarios adecuados, que no tienen el reconocimiento, etc. Y bueno, básicamente se hace esta declaración y se conforma una alianza que se pone a disposición para buscar el mecanismo de implementación de estos aspectos que están contenidos en la declaración, para ver si este es el mecanismo en el que se logre verdaderamente hacer un cambio en las condiciones que están viviendo los y las guardaparques. Entonces esto se establece como una plataforma de apoyo básicamente a este colectivo. La idea no es establecer una nueva organización que decida qué es lo que tienen que llevar en capacitaciones los guardaparques, que decida cuáles deben ser las condiciones justas de su trabajo, sino que se pone como tipo de músculo para que a nivel global, que es donde tienen incidencia estas organizaciones, se empiece a trabajar y que sea desde ahí que se logren generar los cambios desde el nivel más alto. Los guardaparques, sus grupos, sus federaciones, las representaciones locales no han logrado hacer estos cambios porque no han tenido el espacio suficiente o no han llegado a los niveles altos en los que podamos hacer un pulso y ganarlo. Entonces, en ese sentido, la idea de la plataforma es precisamente apoyar y ponerse al servicio del guardaparque. ¿Y qué es lo que busca la plataforma? Bueno, básicamente parte de la premisa de que se reconoce que el guardaparque y la guardaparque tienen este rol vital que hemos estado hablando, que sin ellos básicamente nuestras áreas protegidas estarían a la deriva, que estuviéramos posiblemente con espacios muy bonitos en mapas, pero no estuvieran generando una conservación efectiva en el campo. Entonces, que reconocemos por un lado su rol como la clave para la conservación de la biodiversidad y también para atender la crisis climática que estamos enfrentando, y también que reconocemos que las condiciones en las que desarrollan sus funciones no son las adecuadas, no deberían estar desarrollando sus funciones
mientras tienen que pensar si les va a alcanzar el salario para comprar sus botas, si les va a alcanzar para cubrirse, si van a poder dormir calientes o no, etcétera. Entonces, se reconoce ese rol vital, pero que además existen estas limitantes y que están planteadas en esta declaración que se hizo en Nepal. El grupo, el colectivo en particular en la alianza, establece un plan de trabajo a 5 años. Y en este plan, como les decía, lo que se busca es que pasemos de esta visión global donde tienen injerencia estas organizaciones a diferentes estratos que nos permitan ir aterrizando en lo regional, y posiblemente esta figura que estaba hablando Laura vaya a ser uno de los referentes para poder aterrizar estas medidas en lo regional y después irlo bajando a los niveles nacionales y locales más adecuados. ¿Por qué? Porque el músculo de estas organizaciones ya en lo local no tiene la fortaleza suficiente ni en lo nacional ni tampoco es su interés. Pero generando este entorno y este marco de trabajo sería la puerta de entrada para que entonces todos bien aceitaditos, trabajando de manera conjunta, con el enfoque de colaboración por detrás, podríamos verdaderamente incidir en los cambios que ocupan los guardaparques, que los hemos visto en lo local, haciendo huelgas, haciendo marchas, haciendo notas, haciendo informes, y los cambios no se dan. Entonces, queremos revertir eso y empezar a trabajar entonces en las otras esferas, donde se toman decisiones del más alto nivel y los gobiernos las asumen como parte suya porque se comprometen en ese nivel. La alianza define 5 áreas de intervención que pueden ver ahí, y todas están relacionadas con lo que estábamos viendo. Si no se ven, me dicen. Básicamente, el primero de esos elementos es un salario digno y condiciones de trabajo y equipamiento necesario. Yo no me imagino, igual que como ponía el ejemplo anterior, a un médico teniendo que comprar su gabacha para traer su estetoscopio, su mascarilla, sus guantes, la colchoneta donde están los pacientes, que tenga que correr por su cuenta. No me imagino esas condiciones, siendo funcionarios la mayoría de los casos de gobierno. Entonces, uno de los primeros elementos es incidir en esta parte para que sea recíproco la labor que están haciendo con las condiciones salariales que deberían tener. El otro elemento son las oportunidades de capacitación y de aprendizaje, básicamente orientado a la profesionalización de la gestión de estas áreas protegidas. Si nosotros agarramos todas las áreas protegidas del planeta y las agarramos y las amontonamos y las ponemos en Latinoamérica, básicamente cubrirían todo el subcontinente. Entonces no es posible que nuestros guardaparques, que el personal que existe en las áreas protegidas, en muchos casos no tenga los conocimientos suficientes o ejerza sus actividades o tenga un desempeño adecuado porque no tienen acceso a estas oportunidades de capacitación. Entonces deberíamos orientarlo hacia eso y la idea es que podamos aprovechar muchas de las prácticas que existen actualmente, pero que las podamos integrar entre sí, de manera que no existan esfuerzos repetitivos, pero que también partan específicamente de la necesidad del personal y no de lo que creemos, entre comillas, los expertos de áreas protegidas que debería llevar el personal, y lo citó también Laura desde esa óptica. El otro elemento en el que se enfoca la alianza es el de oportunidades y condiciones de empleo más justas. Y en esto hay un elemento clave que es la equidad, que es las oportunidades de que estén vinculados mujeres, jóvenes, personas de las comunidades, pueblos indígenas, entre otros. La cuarta de estas áreas de intervención es el aumentar la confianza y la responsabilidad. Hay en algunos entornos la visión de que el guardaparque es un agente opresor y es importante retomar la confianza de esos sectores y mostrar cuál es la verdadera cara de la persona que está trabajando en las áreas protegidas y establecer un marco que ahorita vamos a ver de conducta que nos permita referenciar las actividades que desarrollan los y las guardaparques. Y por último, la posibilidad que tienen de alzar la voz. Que puedan ser ellos los que expresen en el marco y en las escalas necesarias sus intereses, sus necesidades y que no tengan que ser invisibilizados o que se les dé un espacio mínimo para que puedan hacerlo. Bien, para ir cerrando, los esfuerzos actuales en los que está trabajando esta alianza
incluyen el fundraising, es el dotar de fondos para poder ejecutar todas las actividades y todas las necesidades que tienen los guardaparques, y que muchos de los países van a pedir ese contenido para poder ampliar la cantidad de guardaparques, para poder mejorar sus honorarios, entre otros. También se está trabajando en un proyecto sobre guardaparques, sobre mujeres guardaparques. Estos procesos están apenas en la parte de contextualización o de conceptualización más bien, y bueno, van a tener información de esto próximamente. Se está trabajando con Force for Nature para hacer una aplicación que permita que a través de los dispositivos móviles podamos mejorar los procesos de información y también de intercambio y de capacitación, que los podamos tener ahí al acceso más fácilmente, como estrategias complementarias de la profesionalización. Y también en lineamientos para la capacitación de guardaparques, como les decía, y lo comentó también, hasta donde me acuerdo Laura, es importante que esto no parta de lo que nosotros pensamos que debería llevar el guardaparque o la guardaparque, sino que parta de las bases y que sea ahí donde se identifique cuáles son los temas, las capacidades y las competencias que están requiriendo. Eso sería de las actividades que se están centrando. Me gustaría, antes de hacer una llamada de acción, enfocarme en 3 cosas particulares para cerrar esta presentación. Lo primero es que yo veo una gran oportunidad en URSA, porque no se trata, en este caso, a los y las guardaparques como un tema transversal en la gestión de las áreas protegidas, sino que se pone toda la maquinaria, todo el respaldo de estas organizaciones hacia un único fin, y es el que establecieron este mismo colectivo en la declaración, y que posiblemente se vaya a hacer ajustes continuamente, pero entonces no hay una injerencia en el que traten de los guardaparques de adaptarse a una agenda internacional, sino este grupo de organizaciones adaptándose a esas condiciones. El segundo elemento que me parece clave es el enfoque de cooperación en el que se establece esto. Para que funcione, estos grupos tienen que trabajar de manera articulada y establecer los contactos claves en las regiones y en los países para que, como les decía, puedan trabajar de manera bien aceitada y se puedan lograr las metas que se están planteando, y que evitemos a toda costa muchos de los procesos que se dan regularmente que buscan como la división entre sectores o entre grupos, y que tratemos de darle una oportunidad para ver si este sería el mecanismo para que puedan lograrse las condiciones adecuadas. Y por otro lado, es como base fundamental el reconocer los derechos que tiene este colectivo y también las comunidades que trabajan con ellos. Sin conocer mucho, me atrevo a decir que hay muchos aspectos de mejora que se podrían identificar en esta propuesta. Pero bueno, la posibilidad de incidencia sobre esos aspectos de mejora es estando cerca de la alianza y no manteniéndose al margen. Entonces, invitarlos a formar parte de estos procesos. Y la manera de empezar a unirse a estos procesos actualmente sería la que les comparto en este momento. Vamos a ver si se logra ver. Actualmente se está llevando una consulta específica para definir cuál es el rol de los y las guardaparques, y además establecer un código de conducta global para los guardaparques latinoamericanos y del Caribe. En ese sentido, Ana Julia Gómez, y su correo es ursalatin.caribe@gmail.com, ha estado compartiendo con ustedes una consulta. Esa consulta es para que ustedes puedan incidir en la propuesta que se va a hacer, que esto nos ayude a delimitar cuál es nuestro rol, cuáles son las funciones como guardaparques, qué deberíamos contemplar, y también para el reconocimiento y la parte de salvaguarda de los derechos, que establezcamos cuál es la conducta global. Entonces, invitarlos a que se sumen a esta consulta, que va a tener otros 2 momentos, uno el 6 de noviembre y otro el 20 de noviembre. Entonces, que se mantengan al día con esta consulta, que ojalá la puedan completar para que no quede poco representados sus países y sus gremios de guardaparques. Esto en definitiva va a incidir en la adopción de estos protocolos a nivel global. Un tema clave en el tener esto listo es que otra de las actividades que está llevando a cabo URSA es trabajando con la Organización Mundial del Trabajo, estableciendo la estructura de cómo trabajan los guardaparques y estableciendo los estándares de trabajo de guardaparques, para que de esa manera, desde la perspectiva global, nuestros gobiernos no puedan desconocer este rol y su importancia.
Entonces, básicamente, Mauricio, esta es la alianza y compañeros y compañeras. Está iniciando, como les digo, inició hace pocos meses y tiene un plan de acción al 2025. Entonces, poco a poco van a ir apareciendo nuevos recursos y nuevas maneras de acercarse. Y hay que tener claridad que si nos queremos acercar a esto, tenemos que llegar con convicción y el aporte que se va a pedir no es monetario para unirse, pero sí el compromiso de querer laborar sobre las orientaciones que dieron los mismos guardaparques en la declaración de Chitwan. Esa sería mi intervención, Mauricio, y bueno, nuevamente agradecer a los guardaparques y a las guardaparques por todo lo que hacen. Alan, pues muchísimas gracias y pues agradecer la atención de todos los que estamos aquí en esta transmisión y reconocer de nuevo la gran labor que se hace por proteger esta biodiversidad, de estos recursos naturales y esta formación a tantas personas que dependemos de ellas. Y pues hacer la invitación de nuevo con sumarnos a URSA. Así es que, pues gracias Laura, gracias Lina, gracias Augusto, gracias Moni, gracias a todos los que estamos aquí. Y sin guardaparques no hay conservación. Pues les agradecemos muchísimo este espacio, a seguir celebrando el Día de las Áreas Naturales Protegidas de Latinoamérica y a seguir con muchísimo corazón, con muchísimo cariño esta labor de guardaparques y al mismo tiempo a seguir cambiando y transformando estas condiciones en las que se trabaja. Pues les mandamos un abrazo, que tengan muy bonita tarde, noche. Por aquí nos seguimos comunicando, a seguir sumándonos a URSA. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todas y todos. Gracias. Bueno, gracias. Un gusto, Saludos. buenas noches, muchas gracias y a seguir trabajando para transformar todo esto. Gracias. Por ahí van a quedar los links en las redes sociales para el informe, para que vean todo el informe completo para la conexión a URSA. Nos vemos.